Ahí se está grabando, ¿no? Bueno. Bueno, hoy vamos a empezar, hoy cambiamos de tema, ¿no? Vamos a empezar con lo que se llaman campos escalares. ¿Sí? Nosotros, ¿qué fuimos haciendo hasta ahora? O sea, nuestro objetivo era estudiar los procesos de cambio, digamos, ¿no? Sobre todo estos procesos de cambio y cómo los podemos aplicar en las ciencias naturales. En esos procesos de cambio, el concepto básico era funciones, ¿sí? Empezamos en Matemática 1, el año pasado, algunos en el primer cuatrimestre, otros en el segundo, pero empezamos con el estudio de esos procesos de cambio el año pasado. En ese estudio, cuando empezamos a trabajar con funciones, primero dimos el concepto general y después dijimos, en las funciones había dominio y codominio. Eran dos de los elementos, ¿no? O sea, y el otro elemento era la ley. Y después empezamos a trabajar con funciones que tenían dominio en los reales y codominio en los reales. Cuando trabajamos con ese tipo de funciones, ¿ahí qué nos pasó? Teníamos, o sea, había un dominio y un codominio, ¿no? Yo ya trabajando con las funciones. Si ese dominio estaba contenido en los reales y el codominio estaba contenido en los reales, a esa función las llamábamos con letras minúsculas, no le poníamos nada y le dimos un nombre, ¿no? ¿Cómo las llamamos? Las habíamos llamado funciones escalares. ¿Sí? Con estas funciones aprendimos a hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué aprendimos a hacer? Calcular, bueno, ver si solo nos daban la ley, cómo hacíamos para encontrar ese dominio natural, aprendimos a graficarlas, aprendimos a calcularle límites, apareció ese otro gran concepto, a calcular derivadas y calcular integral, porque con eso estudiamos los procesos de cambio. Lo de integrales ya lo vimos ahora, ¿no? Después empezamos a generalizar este concepto y dijimos, pero hay algunas funciones que tienen dominio en R, pero que en realidad esto es una C, ¿no? El codominio está contenido en R2 o R3, ¿no? Y esas funciones ya les pusimos una F con una rayita, pero seguían siendo minúsculas. ¿Y qué nombre le dimos a esas? Mientras ustedes me piensan, voy a recibir a un compañero. ¿Qué nombre le habíamos dado a esa? No, compadre. Vectoriales. Muy bien, perfecto. A esas son las que llamamos funciones vectoriales. A estas las llamamos funciones vectoriales. Y empezamos, y hasta, no sé dónde estoy escribiendo acá, a estas le dijimos funciones vectoriales. Pero también ya habíamos dicho, y no son los únicos tipos de funciones que vamos a trabajar, ¿no? Con este hicimos lo mismo, empezamos a ver cómo le analizábamos, cómo hablábamos del dominio, del codominio, qué pasaba cuando las queríamos representar, ¿no? Cuando las funciones escalares para representarlas hablábamos del gráfico de la función, a las funciones vectoriales para representarlas usamos la curva asociada, ¿no? Vector, escribir cualquier cosa, vectoriales. Pero también en esto es como que empezamos a ver como un juego de palabras al definirlas, para ubicarnos cuando las nombramos, de qué estábamos hablando, ¿no? Decíamos escalar o vectorial siempre pensando en qué le pasa al codominio. ¿Vale? Y fíjense que estos dos tipos de funciones que tenemos hasta acá, en el dominio había una sola variable independiente y la seguíamos llamando función. Vamos a agregar ahora otro tipo de funciones, funciones en donde nos aparezcan dominios y codominios diferentes, ¿no? Y que va a aparecer lo que dice ahí, digamos, ¿no? Lo vamos a llamar campos escalares. Y ahora lo vamos a definir, pero también uno puede empezar a imaginarse, ¿no? Que si acá ponemos campo escalar, el escalar, ¿qué me estará diciendo estas funciones? De estas características. Que el codominio, ¿qué va a ser? ¿Un número o un vector? Un número. Un número, perfecto, ¿no? O sea que acá vamos a tener un número. ¿Por
por eso se van a llamar escalares. Pero que en vez de aparecer la palabra función, aparece la palabra campo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una palabra que está más asociada con las aplicaciones, sea físicas, químicas, en las ciencias naturales, digamos, ¿no? O sea, que uno usa. Y estas funciones, o sea, este tipo de función, porque siguen siendo funciones, nada más que le empezamos a dar un nombre particular, van a tener dominio en otro lado, digamos, ¿no? Porque si ya no le decíamos función, le decimos campo, vamos a aceptar que tengan otro dominio, o sea que no van a tener dominio en R, sino que van a poder tener dominio en R2, R3, R, o sea, igual acá, ¿no? También podía ser R3, o sea, cualquiera en general era Rn con n mayor o igual a 2, ¿no? Y acá nos va a pasar lo mismo. R2 o R3, o lo podemos generalizar. Rn, o sea que tengan más, con n mayor o igual que 2, le vamos a decir que son campos escalares, ¿no? Y ahora los vamos a definir. Y le vamos a empezar a poner como letras también letras minúsculas. Lo vamos a llamar así. Lo que me va a cambiar es la cantidad de variables independientes. ¿Eh? En algunos lugares aparecen como funciones de 2 variables, de 3 variables. Nosotros nos vamos a quedar estudiando las que el dominio está en R2. ¿Eh? Se puede generalizar más todavía, lo mismo que nos pasó con las funciones vectoriales, que trabajamos con las que estaban, que tenían la imagen en R2, se generaliza más, pero nos quedamos estudiando una, para poder estudiar todas las interpretaciones y todas las aplicaciones. Y entonces, a partir de ahí, uno pueden seguir estudiando solos y generalizarlo más, ¿no? Pero nos quedamos con esa. Entonces ahora nos vamos a dedicar a ese otro tipo de... Esperen que tengo que salir de acá para aceptar a alguien. Pero no me deja. Ahí está. Vamos a aceptar a alguien. Sí. Bueno, ahí estamos otra vez. Bueno. Nos vamos a dedicar a esas ahora, ¿no? Otra vez vamos a ver cómo las analizamos, cómo le calculamos imágenes, cómo calculamos su dominio, cómo pensamos en el límite, en la derivada, en las integrales. Eso es lo que nos falta trabajar. Y todavía nos va a faltar más otro tipo de funciones, que es cuando generalizamos más todavía, ¿no? El dominio en R2, la imagen en R2. ¿Sí? O sea que nos va a faltar una más para trabajar y terminar de analizarlas, que son las que tienen dominio contenido en R2 e imagen contenida en R2. Otra vez, esto se puede generalizar, pero nosotros nos vamos a quedar estudiando estos casos particulares. Y ahí le vamos a poner una F grande, con una rayita. Y fíjense, como el dominio está en R2, le vamos a decir vectorial. Y como el dominio está en R2, le vamos a decir campo. O sea que vamos a hablar de campos vectoriales. ¿Vale? O sea que vamos a estudiar en estas dos materias 4 tipos de funciones. ¿Vale? Para poder generalizar el concepto de función. Ahora vamos a ponernos a analizar las que llamamos campos escalares. Bueno. ¿Y por qué sería interesante? Aparece siempre un ejemplo muy clásico, de decir, ¿por qué serán interesantes el pensar en funciones que tienen dominio en otra cosa más que no sean los números reales, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el plano. Y fíjense que acá está hay una foto del mundo y hablamos de latitud y longitud, ¿no? Algo que deben haber visto en geografía, ¿no? ¿Para qué servía esto de pensar en la longitud? Que estaba acá teníamos el Ecuador, ¿sí? Y acá estaba uno de los, ¿sí? Este era el meridiano de Greenwich, ¿no? Y fíjense que estaban, o sea, uno es una circunferencia que recorre todo el mundo, esa sería la más grande, y la otra vertical, como la estamos viendo ahora, ¿no? Que eran los que nos daban la latitud y la longitud. ¿Para qué sirve?
la latitud y la longitud? ¿Cuándo la ven? ¿Para qué la vieron en la escuela? ¿Qué les...? Las coordenadas, puede ser. Porque uno empieza a dar coordenadas, ¿no? Muy bien. Y, o sea, uno puede decir, mira, yo quiero ubicar, quiero saber, ¿va? En este momento, ¿en dónde estoy? ¿En qué lugar de la Tierra estoy sentada yo? No estoy parada. ¿Va? Y uno empezó a usar la latitud y la longitud. Digo, mira, estoy en tal lugar. En la escuela por ahí lo vimos. En realidad ahora eso aparece mucho en el GPS, ¿no? Si uno se pone, cuando uno manda la ubicación, los teléfonos celulares, todos nos ponen dónde estamos ubicados, ¿no? Le poníamos enviar ubicación y me muestra, hasta me lo muestra en el mapa, ¿no? En qué lugar estoy. Entonces decimos, mira, pero para decir dónde estoy en el mundo, uno usa dos. Voy a tener que decir cuál es la latitud y cuál es la longitud para ubicarnos. ¿Okay? Entonces, ahí hay varios, ¿no? Entonces, para poder ubicarnos, digo, necesito dos cuestiones, dos valores. Por ejemplo, un punto estaría en 33 grados latitud norte, 45 longitud oeste, y el GPS funciona con eso, ¿no? Y además, otra cosa que me podría interesar, yo digo, bueno, yo no estoy en ese lugar porque estaría en el medio del océano, ¿no? Pero en ese lugar me interesa averiguar, por ejemplo, la temperatura o la altura con respecto al nivel del mar, qué temperatura hay en ese punto. ¿Sí? Y entonces uno empieza a hacer una asociación. A cada punto de la Tierra le estoy asignando cuál es la temperatura. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué podemos llegar a pensar esa asignación, o sea, esa relación de que a cada punto del mundo le puedo asignar una temperatura y pensarlo como una función? Y porque en principio cuando voy a hacer una medición, a cada punto, ¿cuántas temperaturas le van a corresponder? ¿Una o más de una? Alguien me lo contestó, ¿no? Pero no escuché. Una, o sea, una única. Entonces a cada punto del mundo le va a corresponder una única temperatura. Entonces podemos definir una función. Una función donde en el dominio tendríamos todos los puntos que están ahí en el mundo y le estoy asignando la temperatura en ese punto. Habrá que hacer una medición. Podrá haber errores, no importa, pero estoy haciendo una medición. Estoy definiendo una función. El tema es que vamos a empezar a hacer algunos abusos, ¿no? Por eso hablábamos de modelos, ¿no? Ven que dicen, fíjate que a 30 grados, era 30 grados latitud norte, 45 grados longitud oeste, y el norte, el oeste y el este, después cuando usemos sistema de referencia, van a tener algo, ¿no? Por ahí dando vuelta. Me corresponde la temperatura de 33 grados. Y en cada punto le podría estar asignando una temperatura. Era un tipo de función que hasta este momento no nos apareció porque estamos representando a cada punto con un par de números, no con uno solo. Ahí tengo uno solo. Y le asigno eso. Y decimos, bueno, eso es un campo escalar. Estoy dando dos valores para asignar dos números reales, aparte para darle la latitud y la longitud, y a cada uno le doy la temperatura. Lo podemos escribir así. Tengo el conjunto de los números reales, y a eso lo vamos a llamar, ese será el dominio, aparece lo que llamábamos R2, y aparece una nueva definición, que era la definición de función, que vamos a hablar de campo escalar o de función de dos variables. Entonces, ¿qué va a ser? Una función que tiene dominio contenido en R2, que la imagen es un número, y que a cada par ordenado del dominio le asigno un único elemento del otro. Para establecer una definición parecida a la que habíamos visto en Matemática 1, por eso dice una regla o ley que a cada par ordenado le asigno un único elemento. Y en ese dibujo, fíjense que cuando representamos R2, usamos un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, ese puntito que le pusimos XY me está representando un punto del plano. ¿Okay? Y ahora les pregunto, ¿por qué
el ejemplo que hicimos antes, que hablaba de latitud y de longitud, es una función, pero que va a responder a esto que estamos poniendo acá. Fíjate que vamos a usar como referencia para dibujar el dominio un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ven? Ahí aparecía ese arreglo ley. ¿Ven? Ven que tenemos el dominio, la imagen va a ser un número y vamos a tener que empezar a pensarlo un poquito, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la anotación. Pero yo voy a volver para atrás y quiero que me digan, pero ¿y había algo? Cuando pusimos acá, lo que dibujamos no fue un plano. El mundo no es un plano, ¿no? ¿Por qué funcionará esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Algo que venimos hablando desde que empezamos Matemática 1, ¿no? Sí es cierto que para representar todas las latitudes y todas las longitudes, con todos los números, con los reales, porque es una, si esa circunferencia la estiramos, es como que me quedaría una recta, ¿no? Me aparecen todos los números reales, con el conjunto de números reales vamos a poder representar todas las latitudes, y con el conjunto, con el conjunto de números reales representamos las longitudes. Pero este dibujo que está acá, esta curvita que está ahí en azul, y las dos que están en azul, no es esto directamente, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué estaríamos usando ahí que nos sirve igual para trabajar? ¿Cuál es la palabra que usamos mucho ahí? Porque antes dimos un ejemplo y dijimos, mira, me aparece algo, aparece una función. Pero ahora cuando digo, mira, vamos a hablar de campos escalares, digo, la representación va a ser en el plano del dominio. O sea, estoy usando puntos del plano. Y ahí es donde usamos modelos. Nosotros lo que estamos haciendo es representar a cada punto de la Tierra en un plano, donde en el eje horizontal, con los números reales, vamos a representar a la latitud, y en el eje vertical vamos a representar a la longitud, por ejemplo. Por eso lo pusimos X y Y. ¿Sí? Pero es como que lo que tuve que hacer fue estirar el mundo, ¿no? Es lo mismo que pasa con los mapas. Cuando nosotros hacíamos un mapa, no veo que eso es circular, ¿no? Uno lo pasa al plano, porque es la manera en que podemos dibujar. O sea que lo que nosotros armamos son modelos, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y con esos modelos vamos a empezar a hacer un montón de representaciones, ¿no? Es más, vamos a hacer representaciones en el plano de cuestiones que tengan que ver con la temperatura también, ¿no? Pero ya ahí vuelve a aparecer como re importante el concepto de modelo. Nosotros no vamos a representar exactamente sobre todo los conceptos por ahí de distancia o el camino recorrido. A lo mejor vamos a decir, bueno, para llegar de un punto al otro hago un segmento. Y en realidad lo que hago, lo que está pasando en la Tierra no es hacer un segmento, digamos, ¿no? Es algo que empieza a aparecer como una curvita, ¿no? Sin embargo, lo usamos porque uno trabaja con modelos, que eran representaciones idealizadas de la realidad. Así que ese ejemplito funciona para lo que queremos hacer, ¿no? Y como que me ubica enseguida a dónde vamos, ¿no? Van a ver que nos va a aparecer bastante seguido este ejemplo de poner, de movernos sobre la Tierra o en algo y ir haciendo determinadas mediciones. Bien. Entonces, los campos escalares son ese tipo de funciones que tienen dominio en R, contenido en R2, la imagen contenida en R, que cuando vayamos a representar el dominio vamos a usar un plano, que para representar al codominio, que eran números, vamos a usar una recta. Suelen llamarse también funciones de dos variables, ¿no? Pero también fíjense que nos faltaría aclarar, cuando uno dice función, qué pasa con la imagen, digamos ahí, ¿no? Pero cuando uno habla de función de dos variables, de tres variables, estamos hablando de campos escalares. ¿Cuáles son los elementos con los que vamos a trabajar? El nombre, qué símbolo uno usa para darle un nombre, que vamos a usar las letras minúsculas, los elementos que la caracterizan, ¿quiénes van a ser? El dominio, el codominio y la ley. Igual que lo hacíamos con las otras, ¿no? Para que sea un campo escalar, ¿qué va a tener que cumplir esa ley? Que a cada elemento del dominio le corresponda un único elemento del codominio. Y esa que está ahí es una manera de representarlo. ¿Sí?
Voy a volver a salir porque hay alguien más que está tratando de entrar. ¿Están? Ven que hasta ahora bueno. Ahora vamos a seguir pensando, ¿no? ¿Cómo seguimos pasando todas las definiciones y los conceptos que aprendimos con los otros tipos de funciones a los campos escalares? Entonces, vuelve a estar escrito ahí cómo era la definición. Esto, hablar de dominio, era el conjunto de partida, o el codominio lo podíamos llamar al conjunto de llegada. Los elementos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de variables, ¿no? Los elementos que nos aparecían en el dominio y en el codominio se llamaban variables, porque eran las variables independientes, esas es que cambiaban de elemento del dominio en elemento del dominio, y por eso le llamábamos variable. Una se llama variable independiente y la otra se llama variable dependiente. Vamos a usar la letra Z para la variable dependiente en esta parte teórica para entenderlos, digamos, ¿no? Los nombres que les damos, tanto a las variables independientes como a la variable dependiente, depende de cada contexto, de cada problema en particular. Le podemos dar cualquier letra. Nosotros vamos a trabajar así porque es más cómodo para ir entendiendo los nuevos conceptos, ir entendiendo las definiciones. Y la simbología, sobre todo, con la que trabajamos, ¿no? Y acuérdense que cuando empezábamos a usar algunos símbolos, Z era la imagen de un par XY de F, ¿no? Y lo escribíamos como Z igual a F, y esto le decíamos a F de XY. O sea, es la misma notación que usábamos siempre, ¿sí? Para este tipo de funciones, ¿no? Ahora me va a aparecer ahí. Acuérdense que uno hasta termina usando la misma simbología para indicar la imagen de un elemento del dominio y para indicar la ley de la función, ¿no? O sea, cuando ponemos f en xy, nos estamos imaginando el valor de la función que era la imagen, ¿sí? O sea, cómo obtenemos las imágenes. ¿Qué me podía pasar? Que me den solo la ley y no estemos escribiendo cuál era el dominio. Como siempre, en ese caso, se escribe como el dominio, el conjunto de, y ahora vamos a decir todos los pares, para los cuales tenga sentido la expresión algebraica, ¿no? Y a eso lo vamos a llamar dominio natural. Así que hasta ahí es lo básico que tenemos que saber, y vamos a ver un par de ejemplitos que me van a ir diciendo ustedes, ¿no? Si se trata de una función escalar, un campo escalar, una función vectorial, estas que fuimos viendo hasta ahora. Y nos están dando la ley nada más. Si la ley es f de x igual a 2x más 1, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo puedo empezar a ver qué tipo de función es? Es una función escalar esa, ¿no? Perfecto, es una función escalar, muy bien. ¿Por qué es una función escalar? Porque hay una sola variable. Hay una sola variable independiente y una sola variable función escalar, ¿no? O sea, función porque tiene una sola variable independiente, y escalar porque la imagen es un número, ¿sí? O sea que tiene una variable dependiente. Perfecto. ¿Qué sabíamos hacer con estas funciones? Y lo primero que teníamos que hacer, si solo me daban la ley, era decir cuál era ese conjunto que era el dominio natural. El dominio de f, que era el dominio natural, en este caso, ¿qué sería? Los reales. Todos los reales, ¿no? Porque no hay ninguna restricción. ¿Qué sabemos decir de esta función? Y el codominio, podía poner algo más chico, pero en realidad en este caso no me va a quedar otra que poner todos los reales, ¿no? ¿Dónde estoy? Por ahí. Estoy tratando de encontrar. Profe, ¿qué dice abajo de escalar? Una variable dependiente. Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Qué aprendimos a hacer con estas? Y, por ejemplo, podía decir cuánto vale f en 1. Cuando ponía f en 1, quiere decir estoy calculando la imagen del 1. Y en 1
Me da 3. Ah, bárbaro. Al 1 le corresponde el 3. El 3 es la imagen del 1, la imagen del 1 es 3, 1 es la preimagen de 3. ¿Se acuerdan que uno hablaba, tenía un vocabulario y ese vocabulario va a seguir valiendo siempre, ¿no? Para todas las funciones. Cuando poníamos en un X cualquiera, acá nos estábamos refiriendo un poco a la ley, pero acá estaba hablando de la imagen. Y habíamos definido un conjunto que era el conjunto imagen, ¿no? El conjunto imagen, ¿quién era? Y el conjunto de todas las imágenes, ¿no? El conjunto de todos los I que estaban en el codominio, para los cuales existía un X del dominio que verificaba que el I era igual a f de X, ¿no? Esto era el conjunto imagen. Y aprendimos a graficarlas, que habíamos definido. Las puedo graficar. ¿A qué llamábamos gráfico o grafo de F? Y la dibujábamos, y cuando la dibujábamos, ¿qué les quedaba? En este caso, dibujaron una recta, ¿no? 2x más 1, voy a hacer algo parecido a una recta. En 0 vale 1, tiene pendiente 2, ¿no? O sea que al 1 le tendría que hacer corresponder, me va a quedar muy bien, al 3, ¿no? Ah, esta es la gráfica de la función, ¿no? ¿Y el gráfico qué era? Y habíamos dicho, eran todos los pares x, y que están en R2, que es donde dibujamos el gráfico, que verificaban que el x estaba en el dominio y que el y era igual a f de x. ¿Sí? O sea que lo que uno miraba en la gráfica de la función era la relación, esto también lo estuvimos, bueno, la relación entre, tendría que poder cambiar el color acá, ¿no? Sí. ¿No? Acá me aparecía cuál era la relación entre un valor de x y su imagen, digamos, ¿no? Aparecía la relación, cada puntito de esto que uno veía en la curva, de alguna manera me estaba dando todo, el x, su imagen y la relación. ¿Eh? Por eso decíamos, esa es la gráfica de la función. Aprendimos a analizarla, porque ¿qué veíamos? Ah, fíjate que a medida que x crece, sus imágenes van creciendo, y por eso era una función creciente. Aprendimos a calcular límites, a ver si esas funciones eran continuas, si podíamos encontrar la derivada, o sea, cuál era la velocidad de variación de la imagen con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Aprendimos a integrarlas para ver qué pasaba con las variaciones de la función, ¿no? No solo el cociente incremental, sino ver cómo podíamos recuperar de alguna manera la variación de la función con algunos datos, ¿sí? Aprendimos a hacer muchas cosas. En principio, estos conceptos como básicos para tratar de ahora imaginarnos algunas cuestiones, ¿no? Si miramos, el dominio me lo piden graficar el dominio solo, tenía que graficar algo en un eje. El codominio solo en un eje. ¿Okay? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora con cuando nos aparezcan campos escalares. ¿Qué pasa con la segunda que está acá? Uno diría, ¿qué tipo de función será? Me fijo y tiene variables independientes, 2, ¿no? El resultado, una cuenta con esas dos variables, ¿no? O sea que el resultado es un número. Entonces, ¿qué diríamos con esta ley? Esta ley está definiendo algo que va a ser escalar en principio, ¿no? El escalar porque el resultado es un número. Y después, como tengo más de una variable independiente, en vez de decirle función, ¿cómo le vamos a decir? Campo. Campo, perfecto. O sea, que este vamos a decir, este es un campo escalar. Tengo la ley. Todavía no aprendimos a hacer nada, ¿no? Pero nuestro objetivo es poder decir, bueno, ¿qué pasará con el dominio? ¿No? Si ahí tengo la ley, tendremos que averiguar cuál es el dominio de este campo. Y la letra que vamos a usar es igual. Pero tengo dos variables, ¿no? Así que el dominio, como me dan la ley, tendrá que ser un conjunto que me diga cómo son las dos variables independientes, ¿no? Así que vamos a decir, son pares x, y que están en R2, tales que, y acá le vamos a buscar qué condición cumplen, ¿no? Y como en realidad estamos mirando solamente la parte algebraica, no las tenemos contextualizadas, ningún problema,
Las únicas condiciones tendrían que ser condiciones algebraicas. Entonces, me fijo si ahí había alguna condición algebraica que no me permita hacer la cuenta que me da la ley, ¿no? La ley dice, cada vez que tenga dos números, uno que se llama X y el otro que se llama Y, la imagen es sumarlos. ¿Sí? Nosotros entonces teníamos ahí ese conjunto que iba a ser el dominio, donde voy a tener pares siempre, ¿no? Un X y un Y, un montón de parcitos. Digo, a este par lo que le estoy asignando es, lo sumo. Cada vez que tenga uno de acá, a este le asigno la suma de esos dos. Si quieren le ponemos a X0 y 0 para particularizarlo, ¿no? Y ahí tendríamos el conjunto, el codominio, porque me podían estar sobrando. Si tuviera el par 1, 2, ¿cuál sería la imagen? Al 1, 2 le asigno el... ¿Quién me lo dice? El 3, ¿no? Muy bien, o sea, hice la cuenta. Este de que al 1, 2 le asigno el 3, ¿cómo lo vamos a escribir? La imagen del 1, 2, y tuve que poner eso, me da 3. Y fíjense que es como que uno escribe un poquito menos, ¿no? Porque antes poníamos F y entre paréntesis, ¿a quién le calculo la imagen? Pero la imagen es un par ordenado, ¿no? Tendríamos que poner así. La imagen del 1, 2 es el 3. Bueno, no se acostumbra. Uno directamente pone la F y entre paréntesis las dos variables. Es una costumbre de cómo se escribe eso, ¿no? No quiere decir que estaría mal poner la segunda, pero se acostumbra a escribirlo de la segunda parte. Ahí escribimos la imagen de un valor. Y uno que diría, la imagen del 1, 2 es el 3. La preimagen del 3 es el par 1, 2. La misma notación que decíamos antes. Volvemos. Queremos decir cuál es el dominio. Entonces tengo que ver si para algún par de números reales no existe la suma, porque los estoy sumando. ¿Y ahí qué me dirían? Y siempre los puedo sumar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna condición que me diga, mira, esto se cumple o no? Y no, acá no, tal que no hay. Con alguna condición no hay ninguna, ¿no? Entonces, si no hay condición, el dominio, ¿quiénes van a ser? Y todos los pares de números reales. Todo R2. Y ahí dimos lo que era el dominio natural. ¿Sí? Profe, perdona, no entendí la última parte, ¿la podrías repetir? Sí, o sea, estamos tratando de ver cuál es el dominio de esta función. La última parte es cuando pusimos ahí que no había ninguna condición, o desde que hicimos el dibujito de los diagramas de Venn. No, de que concluimos que no hay condición. Bueno, o sea, cuando uno empieza a mirar, volvemos a esta, digo, pero yo tengo que ver si en realidad en el dominio hay algún par de números reales que no está, y la condición esa me aparecería acá. Por ejemplo, y yo esto ahora lo borro, ¿no? Cuando hacíamos antes, si a vos te ponían esto, vos que decías, el dominio era el conjunto de todos los números reales, porque el dominio era el conjunto de números reales, tales que, y acá le ponía, le estoy pidiendo la condición de que el X no podía ser 0. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué nos pasó? Y en este caso, le voy a poner una G, digamos, ¿no? Porque para que no se confunda. Para esta, que era la 2X más 1, no teníamos condición, entonces dejamos directamente R. Como ahora tenemos más de una variable, yo escribí la definición de dominio general. Acá teníamos que fijarnos si había alguna condición o alguna restricción, para que no se tenga que cumplir. Y en este caso siempre los puedo sumar. Entonces, no hay ninguna condición que agregar ahí, por eso en el dominio me quedan, o lo puedo escribir así o lo podríamos haber puesto así, ¿no? Todos los pares que están, pares XY que están en R2, pero después no tengo nada, así que se termina ahí. En este conjunto están todos los números reales, y por eso uno termina escribiendo directamente R2. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Listo. Gracias. Perfecto. Vayan preguntando, ¿no? Bueno, esperen que voy a borrar aquello para que no se nos mezcle. Siempre van a ver que mucho de lo que vamos aprendiendo de los campos escalares
es ir mirando cómo fuimos pensando los conceptos y cómo los fuimos aprendiendo para, como todo, ¿no? Para las funciones escalares, ¿no? Para las funciones vectoriales hicimos lo mismo, ahora para los campos escalares vamos a ir viendo eso. Pudimos encontrar, ahora digo, bueno, pero si me quiero imaginar dónde está la gráfica de esta función, ¿qué habrá que hacer? Y bueno, todavía no lo pensamos, digamos, ¿no? Pero vamos a tener que ver si podemos definir este conjunto, que se va a poder definir, si podemos definir este conjunto que va a ser el gráfico de la función, o vamos a tener que hacer algo parecido a las funciones vectoriales, ¿eh? Así que por ahora, con esta, nos quedamos acá, y vamos a ver otro ejemplito, a ver, con esas funciones que nos aparecen ahí. La que aparece como número 3. ¿Qué les parece? Es una función que ya aprendí, estuvimos estudiando, diferente, será una nueva. ¿Cuántas variables independientes tiene? ¿Cuántas variables dependientes tiene? ¿Es una función vectorial esa? Esa es una función vectorial, muy bien. A ver quién se anima a decir por qué es una función vectorial. Con eso que analizamos, de lo que me aparecía acá entre paréntesis en la ley, veía la cantidad de variables independientes, una sola. Ah, el tema de cuántas variables independientes decía, me permite decir si es función o campo. ¿Está bien? Recuerden que siguen siendo funciones, ¿no? El decirle campo es una costumbre para adaptarnos los conceptos que vemos de matemática a lo que usamos en la práctica, digamos, ¿no? Van a empezar a ver en física y en química que hay campos magnéticos, campos eléctricos, ¿no? O sea que por ahí uno estudia los campos, y cuando uno estudia campos magnéticos, lo que me va a estar diciendo es que aún voy a estar pensando o campos eléctricos, qué pasa con la electricidad en los puntos de un plano, en los puntos del espacio, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y me doy cuenta que es vectorial porque cuando miro en las imágenes, lo que me doy cuenta es que la imagen va a ser un vector, que hay dos variables dependientes. Normalmente, ¿qué decíamos? A una, por ejemplo, la llamábamos X, y a la otra Y, pero también vuelve a ser una costumbre, ¿no? No es obligación. Vieron que a veces hasta le poníamos, si la función vectorial se llamaba H, ahí le podíamos poner F y G, digamos, ¿no? No era. Pero sí me doy cuenta que aparece eso. Me dan la ley nada más, así que nosotros buscábamos cuál era el dominio natural de esta función. ¿Y cuál es el dominio natural de esta función? Y van a ser valores de t, que van a estar en R. Y ahí nos fijábamos si había alguna restricción. Otra vez, ¿hay restricciones? Y a cada número real le puedo sumar un 1, y a cada número real lo puedo elevar al cuadrado y sumarle 5. Así que, ¿qué nos pasaba? Y no hay restricciones, o sea que van a ser todos los números reales. Acá no me aparecía nada, entonces digo, el dominio son todos los reales. ¿Y después qué hacíamos con estas funciones? En el conjunto imagen iban a estar todos los que tenían preimagen, lo podíamos hacer, pero no definíamos el gráfico de la función, ¿no? No hablábamos del gráfico de la función vectorial, sino ¿de qué hablábamos? Y hablábamos de la curva asociada a la función vectorial. ¿Okay? Acá había algo que no nos servía, porque si hubiéramos hablado del gráfico, tendríamos que haber pensado en un esquema o algo que esté en el espacio, porque necesitaba un eje para una variable independiente, 2 para las variables dependientes. Y no resultaba cómodo, porque el objetivo de las funciones era empezar a darle algunas características de esa curva asociada. Y entonces, ¿qué hacíamos? Esa curva asociada, ¿con qué tenía que ver? Con graficar las variables dependientes acá, ¿no? Nos aparecía una curva, ¿está? Y estaba muy relacionado con lo que eran las ecuaciones paramétricas de una curva, ¿no? Donde
lo bueno era que cada uno de estos puntos, si este era el punto P, este punto, ¿quién era? Cuando pensábamos en el vector posición de ese punto, era R en algún T0. Y uno hablaba del vector posición. Y el extremo de ese vector posición era lo que daba origen a la curva asociada. Que podía pasar que la esté recorriendo todo o no. El dominio lo poníamos aparte y acá estaría ese T0 que nos fijamos cuál era la imagen. Y esto nos permitía empezar a decir, en qué sentido recorro la curva, a qué velocidad, o sea, empezamos a ganar bastante acerca de lo que habíamos dicho de las curvas antes, o desde la geometría, o mirarla cómo variaba ahí en función de X, porque en realidad, cuando uno miraba una función vectorial, en este gráfico no me interesa ver cómo el Y va cambiando cuando cambia el X, sino que en realidad nos interesaba ver qué le pasaba a los puntos de esta curva a medida que uno movía un parámetro o movía algo. Por ejemplo, el tiempo. Nos interesaba ver a qué ritmo iban apareciendo los puntos de esa curva, o sea, qué pasaba con el movimiento de algo, o sea, de esos puntos en función de un parámetro. Por ejemplo, poníamos una partícula, un bichito ahí y le decíamos, bueno, se está moviendo sobre esa curva. ¿Para qué lado va? ¿A qué velocidad? Y las funciones vectoriales nos permitía describir eso. Por eso ahí trabajamos con vectores. Nos apareció, cuando hablábamos de la derivada, aparecía lo que llamábamos el vector velocidad, el vector aceleración y todas las relaciones que habían entre eso, ¿no? Cuando estudiábamos las funciones vectoriales. Muy bien. La cuarta, ¿qué tipo de función es? Función escalar. Una función escalar, o sea que vuelve a ser como la primera. Una función escalar. ¿Y qué pasa con el dominio de esta? Acotado. Estaba acotado, muy bien, ya había condiciones, ¿no? Esta era una función escalar, y nosotros que decíamos, el dominio de esta función eran todos los números reales, tales que, y ahí como en un logaritmo necesitábamos que el x sea positivo. Hasta lo podíamos poner como un intervalo, ¿no? De 0 más infinito. Podíamos calcular imágenes, sabíamos graficarla, y definíamos el gráfico de la función, pero en ese gráfico lo que me estaba pasando era que estaba definida solo para los mayores y era un logaritmo, ¿no? Así que nos iba a quedar algo así. Tenía asíntotas, la podíamos estudiar, esta era la gráfica de la función. Y fíjense, cuando uno mira, esto es una curva y la gráfica del logaritmo también es una curva, pero le estamos dando miradas diferentes. Cuando nosotros estamos pensando a esta curva como la gráfica de una función escalar, ¿qué nos está interesando? Es qué le va pasando a los valores de y cuando cuando voy tomando valores de x. Ahí tengo todo, el dominio de la imagen. Cuando lo estoy mirando acá, estoy haciendo un gráfico de la curva, pero dibujo en el plano algo que en realidad tiene otro objetivo. Hay otra variable dando vuelta, o sea que son 3 las variables dando vuelta cuando uno piensa en una función vectorial. Una más, que por comodidad y para hacer las interpretaciones, lo que hacemos es graficarlo en el plano. Entonces tienen miradas diferentes y enfoques diferentes, ¿no? Esto sí es la gráfica de la función, y cuando miraba la gráfica de la función me aparecían los pares x, y, fíjense que son siempre, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, tales que, bueno, tenían que estar en R2, el x está en el dominio, y el y era igual a, bueno, en este caso, logaritmo de x. Y uno lo que analizaba era qué le pasaba a la relación entre imagen y dominio, o dominio de imagen. Acá, el dominio lo estoy viendo acá, en otro lado, digamos, ¿no? Y uno miraba el movimiento, ¿sí? En este caso, de las dos variables dependientes, cuando varía la y. Y por eso es distinto. Cuando vayan estudiando, vuelvan a mirar esas cuestiones. Bueno, y acá tenemos otra más. Ahora esta, ¿qué es? ¿Qué nos pasa con esa que está ahí? Campo escalar.
Ese es un campo escalar, perfecto. O sea que estos es de los nuevos. Por ahora de estos que estamos, bueno, los campos escalares no son nuevos, ¿no? Son nuevos para nosotros. Este es un campo escalar, perfecto. Me doy cuenta que tengo dos variables independientes que las estamos llamando X e Y y que el resultado es un número, perfecto. ¿Cuál será el dominio? Como me dan la ley, escribimos el dominio natural. ¿Y qué vamos a poner? Y son los valores que puede asumir la variable, o las variables independientes, ¿eh? Para que exista el resultado ese, ¿no? Para los cuales uno puede aplicar la ley, lo mismo. Y pero acá empiezan a aparecer condiciones, ¿no? Fíjense que acá, ¿qué diríamos? Y para el numerador, X puede ser cualquiera. Pero en el denominador, el Y tiene alguna restricción, ¿no? ¿Qué es lo que no me puede pasar acá para no poder hacer la cuenta? No puede ser 0. El I no puede ser 0. Perfecto. Ah, bárbaro. El I no tiene que ser 0. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, a ver, calcular la imagen de este valor. ¿Qué nos va pasando? ¿Cómo haría esas imágenes? ¿Qué hay que hacer para encontrar? Hacer la cuenta, nada más, ¿no? No hay nada raro. Si el X vale 1, F en 1, 1 sería el X vale 1 y el Y vale 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 1 más 1 dividido 1. Reemplazar y listo, ¿no? Esto nos queda 2. ¿Sí? El otro, F en 1, 0. ¿Y ahí qué me dirían? No se puede, porque la Esa variable cuenta no tiene que se ser puede hacer, distinta. ¿no? Así que este valor no existe. ¿Y qué diríamos? Ah, fíjate que el 1, 0 no está en el dominio. Listo. El 5, 0. Sigue siendo 0. Sigue siendo 0 el I, ¿no? O sea que fíjense que no hay un solo valor donde el I sea 0. Lo que le estamos sacando acá, y donde hay que leer bien, es todos los puntos del plano que tienen el I igual a 0. O sea que en realidad le estoy sacando un montón, ¿no? El X puede ser cualquiera, pero el Y no tiene que ser 0. Y acá con este me estaría pasando lo mismo, ¿no? El Y vale 0, no existe. O sea que encontramos 3 puntos, hay un montón de puntos que no están en el dominio. Y entonces, para que me quede bien claro cuáles son, sé un montón, se empieza a acostumbrar graficar el dominio. ¿Eh? Entonces, a partir de eso uno dice, ah, mira, vamos a graficar el dominio. Grafiquemos el dominio de F. ¿A dónde se grafica el dominio de F? Y en el plano. En el plano. O sea que lo vamos a graficar en un sistema de coordenadas. ¿Eh? Y entonces, ¿qué haríamos? Y empecemos a mirar cuáles son los puntos del plano. Voy a decir, lo dibujo acá, ¿no? Dibujo en el plano. Entonces las variables se llamaban X e Y. ¿Está? Y digo, ¿qué condiciones tenían que pensar? Ah, lo que no puede pasar, el Y no tiene que ser 0. Entonces ahí que nos preguntamos, ¿qué puntos del plano tienen? En realidad necesitamos saber qué puntos del plano tienen Y distinto de 0. Bueno, lo vamos a graduar, ¿no? El 1 y el 1. Pero el I distinto de 0 es medio raro para trabajar, ¿no? Así que en la práctica, lo que nos vamos a preguntar es, en vez de preguntarnos eso, es cuáles son los puntos del plano que tienen I igual a 0. O sea, vamos a hacer al revés. Vamos a buscar cuáles son los que tienen I igual a 0. Ah, y ustedes ahí, ¿qué me dirían? Y hay un montón. ¿Cuáles serían? Voy a cambiar de color. Si empiezo a buscar acá, y encontramos algunos, ¿no? ¿Cuál era? El 1, 0 no me servía, el 0, 0 no me servía, el 5, 0 no me servía. ¿Dónde están los que tienen I igual a 0? Sobre el eje de abscisas. Todos los que están acá, ¿no? En este eje. Ninguno de estos
Fíjense que todos estos puntos que están acá tienen I igual a 0. ¿Cuáles son los puntos? Y acá, ¿qué diríamos? Los puntos que pertenecen al eje, en este caso sería el eje X porque le estamos dando un nombre, ¿no? O sea, el eje horizontal, o sea, todos estos tienen. Ninguno de estos me sirven. O sea que si un punto está en ese eje, no está en el dominio. Y alguien empezó a pensar, bueno, pero ¿cómo lo marcamos? ¿Cómo hago para que esto quede marcado y sea práctico para trabajar? Y lo que vamos a hacer es marcar esos puntitos. Voy a cambiar el color otra vez para que se vea. Voy a poner verde. Esos puntos que son los que no me sirven, los vamos a marcar en línea de puntos. Así. Bueno, lo marco arriba, pero digamos, o sea, así. Estos no me sirven. El resto me sirve todo. Entonces, para indicar eso, vamos a decir, bueno, esos no me sirven, los otros sí. Y entonces lo vamos a marcar. Por ejemplo, así, rayándolo. Cuando hagamos un esquema así, vamos a decir, mira, están todos menos los que están ahí marcaditos en la línea de puntos. Y entonces ya me doy idea de cuál es el dominio, porque no es un intervalo, sino que en realidad empiezan a ser regiones del plano. Y uno empieza a agregar algo más ya acá. Cuando diga quién es el dominio, lo vamos a representar. Y lo vamos a representar en el plano. ¿Está? Y ahí en esa representación vamos a tener que volver a usar todo lo que aprendimos de funciones escalares, porque casi siempre las condiciones tienen que ver con alguna relación entre las dos variables independientes con las que vamos a trabajar, ¿no? En este caso serían X e Y. ¿Sí? Fíjense que eso no es la gráfica de la función, ¿no? Es la gráfica del dominio de la función. Que hasta ahora, en general, uno no lo graficaba. ¿Por qué? Porque era un intervalo. Si me dicen graficar en una función escalar, habrá que graficar o todo el eje y lo marco, o un intervalo. Era lo que habíamos puesto, por ejemplo, acá. En este caso, el dominio eran todos los reales, o sea que si quería dibujar cuál era el dominio de esta función, ¿dónde estoy acá? Tengo que llegar ahí. Tendría que haberlo dibujado entero este eje, ¿no? Lo dibujo así, lo marco entero, y digo, este es el dominio de la función vectorial. Lo separé. ¿Ven? Si lo quiero representar, lo represento en un eje. Bien. Y lo que tenemos que pensar ahora es, bueno, pero si quiero representar toda la función, ¿se hará como en los campos, en las funciones vectoriales, que representaba un poco el conjunto imagen y adaptaba cómo metía el dominio ahí, hablábamos de curva asociada, o se definirá algo como en las funciones escalares que definimos el gráfico de la función? Y en este caso, como tengo dos ejes para el dominio, uno para el codominio, necesitaría hacer un gráfico en el espacio. ¿Okay? Bueno, les cuento, ¿no? En esto sí se acostumbra a definir el gráfico de la función. Y la definición de gráfico va a ser muy similar a la que habíamos visto para las funciones escalares conocidas. Bien. Con esto, ahora, bueno, acá tenemos una más para tratar de ver cuál es el dominio, pero lo voy a dejar, no lo vamos a hacer. Para poder avanzar un poquito más y terminar de redondear estos términos. Lo van a tener hecho. Esperen que quiero pasar acá. Qué bien, bueno. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos que vamos a hacer? Ya vamos a tener que graficar un montón de dominios, ¿no? Son, ¿qué es el conjunto imagen que decíamos, no? El conjunto imagen, entonces, ¿quién va a ser? Y todos los elementos del codominio para los que tengan preimagen, la misma definición de antes. El tema es cómo lo escribimos. ¿Bien? Y fíjense que lo voy a pasar, quiero que me aparezca todo entero. Entonces, el conjunto, ven que uno diría, el conjunto imagen, ¿quiénes van a ser? Todos los z reales, tales que tienen preimagen, ¿no? O sea, tal que el z es f de x, y para algún elemento del dominio. La misma definición con la que habíamos trabajado en
en todas, nada más que sobre todo es muy parecido a la de funciones escalares, ¿no? Antes decía f de x acá nada más, y acá decía x que pertenece al dominio, ahora adaptada. Pero entonces uno decía, bueno, pero ¿quién es el codominio? El conjunto imagen, ¿se acuerdan que siempre era un subconjunto del codominio? Por eso dice acá, Z perteneciente a los reales que cumplen alguna condición. ¿Y a qué llamábamos codominio? ¿Cuál era ese conjunto de llegada? Y en realidad era cualquier conjunto que contiene a todas las imágenes. No necesariamente era el más grande. Por costumbre, uno muchas veces decía, bueno, tomo el más grande, pongo R y soluciono todo. O sea, no tengo. Pero uno podría tomar cualquier conjunto más chico que los reales, pero que contenga el conjunto imagen. Por eso se decía, el conjunto imagen es el menor codominio posible. Si tomo algo más chico que el conjunto imagen como codominio, y me estoy equivocando. Eso es lo que estaba escrito acá, la misma definición con la que trabajábamos, ¿no? No había nada más. Y ahí aparece este que le decía que va a ser importante, que es la definición del gráfico de una función. Otra vez, primero vamos a decir, bueno, pero ¿qué era el gráfico? ¿Está bien? De una función escalar. Y lo volvimos a escribir acá, ya lo comentamos a esto, ¿no? Pero ahí está escrito. Y era, en una función escalar teníamos un elemento en el dominio, una variable independiente, una en la otra, y decíamos el gráfico era el conjunto de todos los pares o todos los puntos de R2, donde la primera coordenada estaba en el dominio, la segunda era su imagen. ¿Cómo esto lo modificamos? ¿Qué vamos a tener que decir ahora? Y si quiero poner un campo escalar, ahora, en realidad, ¿qué me va a empezar a aparecer? Bueno, y ahí aparece, bueno, la gráfica era una curva, ¿no? Ahora lo vamos a modificar. Ahí hay un ejemplito, se lo van a encontrar, nosotros ya lo estuvimos haciendo recién, aparecía la gráfica ay, no me aparece, momento. No sé por qué, perdón, después que le borré algo en esto, y no me está apareciendo la que quiero. Venga, ahí vamos a trabajar un montón otra vez, ¿no? No me aparece, a ver acá. Acá. Perdón. Entonces acá teníamos la definición de gráfico para la función escalar. Si queremos un campo escalar, queremos saber cuál es el gráfico. Todavía no me aparece cuál es, cómo lo vamos a llamar, ¿no? Pero vamos a modificar la definición. En el dominio no voy a tener una sola, sino que vamos a tener dos coordenadas, ¿no? Así que en vez de poner x, y, me van a ir cambiando, ¿no? Ven que varias cosas las tenemos que estar cambiando. No podemos decir pares ordenados. ¿Saben? ¿Por qué? Porque en la primera coordenada vamos a tener ¿cuántas cosas? Dos. Un par x, y. En la segunda coordenada, o sea, la primera y la segunda. La segunda vas a estar en el dominio. Me falta una para el conjunto imagen. Entonces vamos a tener x, y en el dominio y llamábamos z la imagen. En el conjunto gráfico estaban las tres cosas, va a estar todo unido, dominio y codominio. Así que vamos a tener que poner tres coordenadas, por eso dice ternas ordenadas, las dos primeras corresponden a las variables independientes, y en el orden en que trabajamos el dominio, por eso sigue diciendo x, y, la tercera corresponde a la imagen, y entonces el conjunto de todos los pares x, y que están en R3, tales que el x, y está en el dominio y el z es la imagen, es lo que se llama el gráfico de la función. En esos gráficos decimos, bueno, pero ¿qué será ese gráfico cuando lo dibujo? Me empiezan a aparecer puntos en el espacio. ¿Y qué me puede llegar a pasar? ¿Será una curva? ¿Será una superficie? ¿Será un sólido? Ahí es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que nos va a pasar con
cómo se llama la gráfica de un campo escalar. Bueno, la ayuda es que en realidad las gráficas van a ser superficies. Ninguna de las otras dos va a ser una superficie, vamos a tener que ver, ¿vale? Y vamos a analizar qué son las superficies, ¿vale? Van a ver que muchas veces cuando uno dibuja una superficie, busca en los libros, aparece como algo así. ¿Por qué? Porque vamos a tener el dominio en el plano XY y como ahí está el dominio, cuando graficamos en el espacio, aparecen como que, ¿cómo hago para que parezcan y se note que son 3 ejes que se cortan en forma perpendicular? Y se acuerdan que uno hacía 2 en forma perpendicular y este como que salía para adelante, digamos, ¿no? El Z lo vamos a poner como el vertical y estos puntos estaban en el dominio. Cada uno de los elementos del dominio es un par, a este le corresponde un X y un Y. Vamos a ponerle X0 y 0. Y la imagen, la marcaba hasta acá, era el Z, por ejemplo, ¿no? Y esa imagen va a caer en eso que estamos ahí viendo como verde, ¿no? Y cada uno tiene una imagen. Entonces, cuando empiezo a mirar, lo que uno ve que evidentemente no va a ser una curva porque puede ser todo ese casquito que está en verde, digamos, ¿no? A cada puntito de ese casquito le va a corresponder una imagen. Pero va a tener que ser la cáscara de eso nada más. No pueden ser, o sea, no va a poder ser lo que está adentro. Porque si en realidad me imagino que está, para este que estábamos dibujando, que está este punto, estos de acá no van a poder estar. Porque si llegan a estar en la gráfica de la función, lo que me pasaría es que deja de ser función. Porque al mismo elemento del dominio le estoy haciendo corresponder más de una imagen. ¿Vale? Entonces, el sólido sería como una cáscara así con lo de adentro. No puede ser porque no sería función. ¿Vale? No va a poder ser una curva porque si el dominio es una región del plano, y no me queda una curva sola en el espacio. Entonces, por eso va a ser una superficie. ¿Vale? Que cuando empecemos a trabajar vamos a ver algunos tipos de superficie, algunos nombres, lo que sí no son curvas. ¿Vale? Ni curvas ni sólidos. No va a estar lleno eso. Bueno, esto que me aparece ahí es esto. Un poquito, ¿no? La idea esa de que por qué no es. Ahí aparecía el gráfico. Quiero ver. Bueno, acá me aparece uno, pero yo quiero volver, ahora sí vamos a volver a los ejemplitos que teníamos antes. Porque si empiezo con este no lo vamos a terminar, vamos a hacer alguno de estos, ¿no? Fíjense que ahí dice, definir y graficar el dominio de las siguientes funciones de 2 variables. Que me estén diciendo funciones de 2 variables es lo mismo que me digan campos escalares. Va a depender de cuál es la bibliografía que usen, que va a decir funciones de 2 variables o campos escalares. Es lo mismo, ¿no? Acá me va a decir así. Bueno. Y nos empiezan a decir, bueno, buscar el dominio a estas funciones, ¿no? No me están diciendo que nos fijemos cuál es la gráfica de la función, sino nos dicen, analiza esas, supuestamente son todos campos escalares, y nos dicen, trata de fijarte cuál es el dominio de estas funciones. Vamos a tomar la primera. La primera no tiene en orden, pero vamos a ver la F. Que dice 9x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 36 raíz. Lo agrando un poquito. Quiero dejar acá, va a trabajar desde acá porque... Ahí está. Así puedo usar más colores. Bueno, vamos a tratar de ver eso. ¿Por qué eso es un campo escalar? Porque tiene 2 variables independientes. 2 variables independientes y después que la ley esta que me dice
tenés que hacer esta cuenta con las dos variables independientes. Y el resultado de esa cuenta es un número. ¿Eh? Si de ese lado hubiera tenido un vector, y ya no es más un campo escalar, ¿no? Muy bien. Entonces, es un campo escalar. Las variables independientes se llaman x, y. La otra no me dicen cómo se llama. Normalmente, si no me dicen, la llamamos z. Y ahora decimos, bueno, quiero ver cuál es el dominio. Que era lo primero que uno empezaba a hacer, ¿no? Tratemos de pensar cuál es el dominio de este campo escalar. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué vamos a decir? Y son todos los pares x, y que están en R2, tales que, y ahora tenía que mirar si se cumple alguna condición. Hay una raíz cuadrada, o sea que evidentemente puede haber alguna condición, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Y el argumento de la raíz como una raíz cuadrada, ¿cómo tenía que ser? Positiva. Positiva. 4y cuadrado menos 36. ¿Así o le tengo que poner algo más? Mayor o igual. Mayor o igual, perfecto, ¿no? Acuérdense que el positiva es como que es mayor a 0, pero te entendí lo que querías decir, por eso te dije que sí. Cuando poníamos el mayor, si hubiera aparecido en vez de la raíz cuadrada, un logaritmo. La manera de pensar cuáles son esas restricciones o las condiciones algebraicas para que esté definida la función es similar a la que hicimos con los campos escalares, digamos, ¿no? Hasta ahí empecé. Ahora digo, nuestro objetivo es empezar a ver cuáles son esos puntos del plano, ¿no? Despejar X o despejar Y no se puede, despejar las dos al mismo tiempo tampoco. Entonces, vamos a analizar cuáles son y los vamos a representar gráficamente, ¿sí? Ese va a ser nuestro camino. ¿Ven? Y entonces digo, bueno, tenemos que buscar cuáles son los puntos del plano que verifican esto. Y con una desigualdad complicado para analizar, ¿no? Ven que decimos, yo tratar de ver esto, 4y cuadrado menos 36 mayor o igual a 0, y no es tan fácil. Pero sí, nos vamos a poder ubicar si en vez de poner un mayor o igual, le pongo un igual. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer ecuaciones con dos incógnitas. Y esas ecuaciones con dos incógnitas sí son cuestiones que, por lo menos las que nos van a aparecer, que ya analizamos. ¿Eh? Y decimos, bueno, pero las soluciones de esa ecuación van a estar en el plano y si tiene solución, probablemente pueda ser una curva o algunos puntos. Y decimos, bueno, pero ¿cómo identificamos cuáles son los puntos de esta? 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36. Y me aparecía el x al cuadrado y el y al cuadrado. No me aparece igual a 1, pero al aparecer los dos al cuadrado y sumando, lo que sabíamos es que esto se va a tratar de una elipse. ¿Sí? Cuando repasaron eso, por ahí lo estuvimos viendo cuando trabajamos con las funciones vectoriales. Se trata de una elipse. La podría mejorar para que esté igualada a 1 y que tenga la forma esa que se llamaba canónica, pero ni nos va a hacer falta, ¿no? Es una elipse. Centro en el origen. ¿Por qué? Porque nos aparece el x al cuadrado y el y al cuadrado solo. Para que no estuviera centrada en el origen, la ecuación cartesiana me tendría que haber puesto x menos x0 al cuadrado, el y menos el y0 al cuadrado, y esa canónica acá nos habían puesto un a al cuadrado, un b al cuadrado, y acá un 1. O sea que si en vez de tener, acá teníamos un 36, si la quiero comparar con esta, que era la canónica, ¿qué tengo que hacer? Divido todo por 36 y encuentro el a y el b. ¿Eh? Pero no hace falta pasar a eso para poder graficarla. Ya cuando uno detecta que es una elipse y que el centro está en el origen, hay una manera hasta mucho más sencilla, o sea, más relacionada con los gráficos que estamos acostumbrados a hacer, o la manera en que a lo mejor mirábamos para graficar las funciones, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Y busquemos dónde la elipse corta, elipse, no sé qué estoy poniendo, intersección, el eje X. Y después busquemos dónde la elipse, o sea, esta curva, corta al eje Y. Y con esto ya me va a quedar la formita. Porque decimos, para que la elipse corte al eje X, ¿qué me va a tener que pasar?
Y el y tenía que ser 0, porque estoy buscando cuáles son los puntos de esta curva que, y sabíamos que tiene que tener esta forma, ¿no? Pero que tienen ahí que puse y igual a 0, me van a quedar por acá. El x, cuando sea con el y igual con el eje y, que vamos a poner que el x sea 0. ¿Sí? Porque estábamos buscando eso. Entonces, en la expresión esa que me había quedado, 9x al cuadrado, que era la curva con la que estamos trabajando, ¿no? Más 4y al cuadrado, igual a 36, ¿qué hago? El y igual a 0. Si el y igual a 0, esto no me aparece. Y me queda x al cuadrado igual a 36 novenos, x al cuadrado igual a 36 dividido 9, 4, ¿no? Así que, ¿qué nos queda? Que tenemos dos valores de x, ¿no? El x puede ser 2 o el x puede ser menos 2. Entonces, ¿qué voy a tener? Dos puntos donde la curva esa que estamos dibujando corta el eje x. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo con el otro. Si el x es el que vale 0, ¿qué es lo que no me aparece acá? El 9. ¿Y qué me va a quedar? Y cuadrado igual a 36 dividido 4, 9, ¿no? Así que el y que nos queda 2, 3 o menos 3. ¿Sí? Entonces ya lo tengo. Y ahora que sé, y la elipse era como, la dibujo más o menos, la puedo mirar, hasta la puedo dibujar en GeoGebra para verla un poquito mejor, pero ya con esos 4 puntos y ver que está en el origen, sobra, no tiene que estar perfecta, ¿no? La tenemos que poder reconocer. Y ahora digo, bueno, pero yo no necesitaba los puntos de ahí. Esos me sirven, porque son los que verifican el igual. Pero ahora tengo que encontrar todos los puntos del plano que verifican que cuando haga la cuenta esa, me dé más grande que 0. ¿Vale? Y entonces, ahí hay una manera de resolver las inecuaciones, que era usar lo que se llama el punto de prueba. Siempre, los puntos, una vez que uno tiene el igual, que era el borde de ahí, los puntos que verifican la desigualdad son los que están de un lado o del otro lado de la curva. Y entonces, bastaría con que tomemos el punto de prueba. Punto de prueba. Ese punto de prueba no puede estar sobre la curva. Por ejemplo, podemos tomar el 0, 0 y nos preguntamos, ¿el 0, 0 verifica la desigualdad? ¿Qué desigualdad? La que nosotros estamos queriendo dibujar, que era 9x al cuadrado más 4y cuadrado menos 36 mayor o igual a 0. ¿Qué tengo que poner? 0, 0, ¿no? 9 por x al cuadrado, 4 por 0, menos 36. ¿Y esto qué me da? Menos 36. Menos 36, ¿es mayor que 0? No. Entonces, ¿cuáles son los puntos que van a estar, que verifican la desigualdad? No el que donde está el origen, sino los que están del otro lado de la curva. ¿Y cuáles son? Todos los que están para acá. Cualquiera de estos verifican esa desigualdad. O sea que todos los puntos que están por acá afuera van a estar en el dominio, los que están acá adentro no. El 0, 0, cuando le quiera calcular la imagen, ¿qué me queda? 0, 0, menos 36. Raíz de menos 36 no existe, así que está bien que el 0 no está en el dominio. Me quedo con los otros. Y este borde está. Entonces, ahora tenemos dibujado en verde el dominio de esta función. ¿Sí? Esa va a ser la manera en que vamos a trabajar cada vez que nos aparezcan restricciones algebraicas. Si las restricciones tienen que ver con desigualdades, vamos a buscar la curva que verifica el igual y a partir de ahí sacar conclusiones de qué región es la que pertenece al dominio o define el dominio. ¿Sí? ¿Están, chicos? Sí. Sí, sí.
Creí que se me habían ido, ¿no? Ahí los encontré. Bien. Bueno, ¿van entendiendo? Sí, 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 se entiende. Bueno, me alegro. Vieron que no es, o sea, no, es como que uno va haciendo, ¿no? Muchas cuentas de lo que nos empiezan a aparecer acá, ya lo sabemos hacer, ¿no? Empiezan a hacer generalizaciones. Bien. Bueno, vamos a dejar, porque ya va a ser la hora, esperen que dejo de grabar.